La pequeña pastilla azul en mi mano era mi última esperanza. La miré por un buen rato, con miedo. No me atrevía, pero al final cerré los ojos con fuerza y me la tragué. El efecto fue casi instantáneo. Nunca pensé que llegaría a esto, pero no dormir durante días es un infierno lento. O peor, simplemente te quedas tirado en la oscuridad, mirando el techo, esperando a que tu cuerpo se rinda. Pero no lo hace. Cada noche se convertía en una tortura. Ya había intentado de todo. Empecé con lo más tranquilo: tecitos de hierbas, lámparas de aromas, meditaciones. El primer mes me la pasé escuchando grabaciones del mar, sonidos de la naturaleza, y quién sabe qué más. Me compré una almohada especial carísima y un cobertor pesado que prometían milagros. Luego pasé a los métodos más serios: pastillas para dormir, pero con ellas todo era peor. El cuerpo se apagaba, sí, pero mi cabeza seguía prendida. Era como estar enyesado con los ojos cerrados, con esa sensación horrible de que en realidad no estás durmiendo. Así pasaron varios meses. Mi vida se iba al carajo. El trabajo se convirtió en pura supervivencia mecánica a base de café y celular. Empecé a parecer un fantasma. Mi jefe primero se hizo el que no veía nada, pero luego me llamó a su oficina. Me dijo que o me ponía las pilas o tendría que buscar a alguien más. En casa la cosa también se volvió insoportable. Sofía, mi novia, al principio intentó apoyarme, pero cada vez sentía más seguido su mirada pesada sobre mí. Aguantó 3 meses. Después de otra noche en la que estuve dando vueltas por todo el departamento, juntó sus cosas. «Pablo, ya no puedo más», me dijo. «Has cambiado y simplemente es muy difícil para mí». Perdón. No la culpo, tenía razón. ¿Qué podía ofrecerle? Mi obsesión, mi cansancio, mi mal humor. Vivía como en una neblina. Por eso, cuando me enteré de una nueva clínica del sueño, hice una cita de inmediato. Un colega del trabajo me dio un folleto diciendo que era caro pero efectivo. La consulta me costó la mitad de mi sueldo, pero no me importó. La sala de espera estaba llena de gente pálida, medio dormida, igual que yo. En el aire se sentía una mezcla de tensión y desesperanza. Cuando por fin entré, me recibió un médico de unos 40 años, con bata blanca y una mirada tranquila y segura. Le conté todo, sin omitir detalles. Me escuchó con atención, asintiendo de vez en cuando, como si ya hubiera oído la misma historia 1000 veces. «Podemos probar un método», dijo finalmente. «Tenemos unos fármacos experimentales, una nueva generación diseñada para casos complicados. Los resultados son buenos, pero los efectos secundarios no se han estudiado del todo. Tiene que firmar una responsiva, entendiendo que usted asume todos los riesgos». Me quedé helado. La palabra experimental sonaba horrible, pero ¿qué otra opción tenía? «Acepto», dije, casi sin pensar, y con esa simple palabra firmé mi propia sentencia. La primera noche con la pastilla fue mi salvación. Dormí como un muerto. Desperté por primera vez en meses, sin sentir que un tren me había pasado por encima. El mundo parecía tener más color. En la oficina todos se sorprendieron. Yo trabajaba con una energía que no recordaba tener. Fue un verdadero milagro. Pero la alegría no duró mucho. A los pocos días empezaron esas malditas pesadillas. El primer sueño llegó de golpe. Estaba de pie en el pasillo de un edificio de departamentos que no conocía. Era húmedo, oscuro. El foco del techo parpadeaba, lanzando destellos sobre las paredes despintadas. No sabía cómo había llegado ahí. Abajo se escuchó el portazo de la entrada principal y luego el sonido de pasos, sordos y desiguales. Una mujer subía cargando 2 bolsas grandes del súper que rechinaban, a punto de romperse. «Buenas noches», dije con una voz que no reconocí como mía. Ella se volteó, me miró un poco extrañada y luego sonrió.
Una de esas sonrisas forzadas que le das a los vecinos que no ubicas bien. «Buenas», dijo, y pasó a mi lado. «Se ve pesado eso», comenté dando un paso hacia ella. Ella se detuvo. «Un poco», admitió. «El elevador está descompuesto otra vez y tengo que subir hasta el 5.º piso». Le ofrecí ayuda. Estaba a punto de aceptar, pero de repente miró hacia abajo a mis manos y dio un respingo. «No, gracias, yo puedo», respondió rápido, con un tono de desconfianza. Se dio la vuelta y empezó a subir las escaleras casi corriendo, mirando hacia atrás a cada rato. «¿De qué departamento es usted?», preguntó su voz más aguda. «Oiga, ¿usted de verdad vive aquí?». Entendí que me tenía miedo, un miedo terrible. Me acerqué más y su cara se descompuso de pánico. «No se acerque», susurró, pegándose a la puerta de su departamento. Intentaba meter la llave en la cerradura, pero le temblaban tanto las manos que se le cayeron. Intentó gritar, pero la agarré bruscamente y le tapé la boca. «Shh, tranquila», le dije, pero sentía como algo oscuro y violento hervía dentro de mí. Levanté la otra mano y en ese instante un zumbido agudo me taladró los oídos. Era mi despertador. Estaba en mi cama, en mi cuarto, bañado en sudor frío. Me quedé sentado un largo rato, tratando de calmar mi corazón que latía a 1000 por hora. Pero las sensaciones del sueño no se iban. La cara de la mujer, el olor a humedad. Todo se sentía demasiado real. Me convencí de que era solo un mal sueño por el estrés, nada más. Además me sentía increíblemente descansado. No podía renunciar a eso por una pesadilla. La noche siguiente volví a tomar la pastilla. El sueño llegó rápido. Esta vez estaba en el parque que está cerca de mi casa. El aire era fresco y olía a tierra mojada. En mi mano sentía un objeto pesado y frío, una hachuela de campismo, con el filo brillante. La herramienta se sentía perfecta en mi mano, como hecha a mi medida. Intenté soltarla, pero mis dedos no me obedecían. Mi cuerpo empezó a caminar solo por uno de los senderos. A lo lejos, vi la silueta de una mujer joven. Llevaba audífonos y caminaba tranquilamente. Mi cuerpo aceleró el paso. Ella volteó como si sintiera mi presencia y vio el hacha en mi mano. Sus ojos se abrieron como platos. «¿Qué quiere?», alcanzó a decir retrocediendo. Yo quería gritarle que era un error, pero mi cuerpo no se detenía. La hoja del hacha brilló con la luz de un farol. Hubo un grito ahogado y ella echó a correr. Mi cuerpo, o lo que fuera que lo controlaba, era más rápido. La alcancé cuando tropezó y cayó. Me paré sobre ella. Levantó la cabeza y en sus ojos verdes vi un terror puro. Levanté el hacha y desperté de un salto. Estaba temblando. En la cocina me tomé un vaso de agua de un solo trago. «¿Qué demonios fue eso?», me repetía. «Solo es un sueño». Pero la sensación del peso del hacha en mi mano no desaparecía. Salí a la calle para despejarme. Cerca de la entrada de mi edificio estaban las señoras chismosas de siempre. «Y fue justo en el parque de aquí», decía una. «Dios mío, qué horrible. Dicen que la mató con un hacha. Pobre muchacha tan joven. Sentí que el aire me faltaba. No podía ser. Era una coincidencia, una terrible coincidencia». Volví a casa y decidí que tenía que hablar con el médico. A la noche siguiente volví a tener una pesadilla. Estaba en la sala de un departamento. En mi mano, otra vez, el hacha. Entré en la recámara. Había una mujer ahí, muy parecida a las de los otros sueños. Se dio la vuelta y me vio. «¿Quién es usted?», preguntó con la voz temblorosa. «Tranquila, no te va a doler», respondieron mis labios. Ella gritó y yo levanté el hacha. Justo en ese momento vi un tatuaje en la muñeca de la mano que sostenía el arma. Una espiral negra que se enroscaba hacia el infinito. Desperté gritando. La imagen del tatuaje estaba grabada en mi mente. Esa espiral.
¿Por qué me resultaba tan familiar? Decidí ir a la clínica en ese mismo instante, pero cuando llegué, el lugar estaba vacío. En la puerta había un letrero de "Se renta". La clínica había desaparecido. Regresé a casa y prendí la tele. Estaban pasando las noticias. Un reportero hablaba desde la entrada de un edificio de departamentos. Anoche en este mismo lugar ocurrió un brutal asesinato. En la pantalla mostraron la foto de la víctima. Era ella, la mujer de mi último sueño. El mundo se me vino encima. Tiré las pastillas que me quedaban a la basura. Todas menos una, que guardé por si acaso. La Bezzonia volvió, pero prefería 1000 veces el insomnio a convertirme en un asesino en mis sueños. La única cosa que no me dejaba en paz era el tatuaje. Sentía que lo había visto antes, en la vida real. Una tarde, de regreso del trabajo, pasé al supermercado, y ahí, en la fila para pagar, lo vi. Adrián. Un viejo amigo de la secundaria. Lo reconocí al instante. Siempre fue el chico popular, el líder del grupo. Nos saludamos, me dio la mano para estrecharla y entonces lo vi. En su muñeca, asomándose bajo la correa de un reloj viejo, estaba el tatuaje. La espiral negra. El alma se me fue a los pies. Era la misma espiral de mi sueño. Recordé que Adrián se la había hecho en la preparatoria. En ese entonces, todos lo envidiábamos. Ahora, al verla, sentí un escalofrío mortal. Traté de actuar normal. Hablamos de nuestras vidas, recordamos viejos tiempos. Le pregunté casualmente si todavía iba de campamento o si había ido al parque últimamente. Él respondió que no, que ya no tenía tiempo para esas cosas. Su calma era tan convincente que por un momento pensé que todo era producto de mi imaginación. Esa noche, el insomnio fue peor que nunca. La cabeza me daba vueltas. No podía ser Adrián. Era una locura. Pero la duda me estaba matando. Desesperado, saqué la última pastilla que había guardado y me la tomé. La oscuridad me tragó. Iba caminando por una calle que conocía perfectamente, la mía. El hacha estaba en mi mano. Llegué a mi edificio, subí al 3er piso. Apartamento 47. Mi apartamento. Saqué una ganzúa del bolsillo. Ni siquiera sabía cómo usar una. Pero mis dedos se movieron con una destreza ajena y abrieron la puerta. Entré. Todo estaba como lo había dejado. Fui directo a la recámara y me quedé paralizado. En mi cama estaba yo, durmiendo. Podía ver mi propio rostro, mi pecho subiendo y bajando con cada respiración. La mano que no era mía levantó el hacha. En el filo se reflejó una sonrisa ancha y aterradora. No era mi sonrisa. «Qué cosas, ¿no?», dijo mi boca, pero con la voz de Adrián. «Perdona, pero tengo que asegurarme de que no queden cabos sueltos». El terror puro se convirtió en rabia. Mientras la hoja del hacha se acercaba a mi propio cuello, sentí nacer una fuerza dentro de mí. Grité en silencio: «¡Despierta, despierta!». Y de repente lo sentí. Podía sentir los músculos del cuerpo que ocupaba. Si podía sentirlo, podía moverlo. Con un esfuerzo sobrehumano luché por el control. La mano con el hacha se detuvo en el aire. Adrián, o lo que fuera, se dio cuenta. Sentí su pánico. Su cuerpo empezó a convulsionar, tratando de liberarse, pero yo lo sujeté con una fuerza que no sabía que tenía. Lentamente, centímetro a centímetro, obligué a su brazo a girar, apuntando el hacha hacia su propia cabeza. «No», susurró él. Fue lo último que dijo. Con toda mi voluntad, levanté su brazo y lo dejé caer. Desperté. La luz de la lámpara de noche se reflejaba en un charco de sangre en el piso. A unos pasos de mi cama yacía el cuerpo de Adrián. El hacha estaba clavada en su cráneo. Su tatuaje, la espiral negra, parecía absorber toda la sangre y el horror de la habitación. La policía después determinó que Adrián era un asesino en serie.
En su casa encontraron pruebas que lo vinculaban con 11 asesinatos de mujeres. Yo nunca le conté a nadie sobre mis sueños. Y lo más extraño de todo es que, desde esa noche, mi insomnio desapareció. Duermo profundamente. A veces tengo sueños raros, pero ya no importan. Solo son sueños, ¿verdad?